que pueda haber intranquilidad en nuestras vidas, pero tenemos que pedirle paz a Dios, el sosiego que venga de Él, la consolación que venga de Él. No entendemos, pero la palabra me dice, y la palabra no solamente entra por la vista, sino entra por el oído. Y es tan importante que nosotros podamos entender que este principio de nuestro sentido del oído nos habla de memoria, y de la memoria en la cual el Señor nos dice y nos recuerda de que Él es bueno, de que Él murió por nosotros, de que Él tiene un propósito. Tal vez hicimos las elecciones adecuadas en una eternidad pasada, no por lo que vimos o no por lo que sentimos o no por lo que entendíamos o no entendíamos, sino por lo que sabíamos de Él. Porque en la eternidad pasada hicimos una decisión en Él, y es por eso que usted está en Cristo Jesús. Pero no vio qué es lo que tenía que pasar para llegar a Él. Porque si hubiera usted conocido, o tal vez lo vio, pero pese a eso dijo, lo tomo porque sé quién eres tú. Y ahora estamos. Pero acuérdese que siempre nosotros tenemos que entender que el llegar a Cristo nos habla de un precio, nos habla de incluso, como yo digo, como una persona del comercio o comerciante que somos, hablamos de que damos nada a cambio de todo, porque es nuestro Dios. Y lógicamente ahora tal vez no hacemos las elecciones adecuadas. ¿Sabe por qué? Porque vemos, entendemos a nuestro parecer, o no entendemos, o no vemos, pero ya nuestras decisiones no deben estar en base a lo que vemos o entendemos, o lo que no entendemos y vemos, sino en lo que sabemos. Y si tú no vas a la palabra, si tú no escuchas la palabra, no vas a poder recordar lo que Dios te dijo en una eternidad pasada, y lo que Dios nos ha estado repitiendo de que Él es nuestro buen Padre, de que es nuestro buen Dios, de que tiene cuidado de nosotros. Y esta mañana yo justamente había preparado la palabra en cuanto a lo que es la memoria, que es un canal de nuestros sentidos del oído en la parte de nuestra mente. Y nos habla y nos dice que nuestra memoria es buena y nos recuerda a alabar a Dios. Tiene características de esta memoria cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero asimismo en la parte negativa o en la parte cuando estamos sin la presencia de Dios o el Señor no viene a nuestras vidas, vamos a estar recordando cosas de nuestra niñez, vamos a recordar cosas de nuestra juventud, vamos a recordar cosas de tal vez de nuestros matrimonios que nos hicieron, nos dañaron, nos hirieron. Y a través de esas circunstancias vamos a estar recordando y vamos a traer a memoria. Cuando la palabra de Dios nos dice que traigamos a memoria lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué dice que Él traiga memoria? No es para ver solamente las cosas, ver la victoria de Dios, sino ver que Él se entregó por nosotros. Y a medida que usted comienza a recordar más las cosas que el Señor le dice en la palabra, usted va a poder ser más grato. Gratitud es lo que nos llama el Señor. En todas las cosas dice, yo quiero que mi buena voluntad para ti es que seas agradecido en todas las cosas. Y es importante. Tal vez nosotros lo hacemos fácil o creemos que es fácil la palabra. Pero justamente hablábamos de unas tinieblas de afuera la semana anterior, que las tinieblas de afuera son necesarias, y no solamente en la Nueva Jerusalén, porque será un lugar que está destinado a las tinieblas de afuera, pero se tendrá un propósito, ese Cristo crucificado, para que esa gente pueda conocer y pueda reconocer que Jesús es el Señor y doblar todas sus rodillas también delante de Dios, delante del Señor, ¿no es cierto? Toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero ahora es nuestra decisión acá poder experimentar esas tinieblas de afuera, que como yo le decía, que no es más que el Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el propósito que tiene en nuestra vida? Es para darnos vida. Para que nosotros a través del sufrimiento, a través de las situaciones dolorosas, a través de las preocupaciones y aflicciones, pueda ser manifestado Cristo en nosotros.
Y ya lo vamos a leer y vamos a ver que esta parte es necesaria para que podamos crecer. Quien no esté dispuesto, como decía Cristo, a coger la cruz y seguirme, dice el Señor, no es digno de mis amados. Y eso es verdad. Entonces, nosotros no entendemos. Tú escogiste al Señor en una eternidad pasada, hiciste la elección correcta, pero ahora estás batallando. Si tú ya hiciste la elección correcta, eso no quiere decir que aquí no tengamos que decidir. Aquí también tenemos que decidir y tenemos que tomar las decisiones correctas, no en base a lo que ves o en base al sentimiento o a lo que a ti te apetece esta mañana o lo que tú quieres, sino a lo que tú sabes de Dios. Y es por eso que dice la Escritura, el joven se gloría en su juventud, en su poder. El sabio, ¿qué es lo que pasa? Él se gloría en su sabiduría, en su inteligencia. Pero el que tenga que gloriarse, ¿en qué dice la Escritura? En el que conoce a Dios. Y el conocimiento no es solamente el de poder percibir con nuestros ojos, porque nuestro conocimiento va de acuerdo a cuánto tú lo conoces, cuánto tú has escuchado de Él, y por lo que tú has escuchado de Él, has tenido una experiencia con Él. Yo quisiera en esta mañana ir al versículo que nos habla en Isaías 26:3. Para comenzar, vamos a hablar del 26:3. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O tú, Señor, guardas a aquel que siempre está pensando en ti. Y dice siempre, no dice cuando estás feliz, o no dice solamente cuando necesitas un favor de Él. Dice cuando tú siempre lo recuerdas. Y el recordar me quiere decir que yo he escuchado de Él. ¿Y qué es lo que produce? Es escuchar y esa confianza, que yo escucho la palabra, que yo escucho que Él es bueno, que Él es la cabeza y que siempre me le da lo mejor. Pese a toda circunstancia, dice que Él me va a guardar de paz. Yo esta semana he estado también estudiando lo que nos habla la Escritura y nos habla de los nombres gubernamentales del Señor, que se relaciona con el pan de fortaleza, que se relaciona con la Santa Cena. ¿Y sabe qué son los nombres que eso el Señor viene y pone en nuestra vida para que nosotros direccionemos? Y nos habla de Jehová, Dios fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Misericordioso, piadoso, tardo en misericordia, bueno en verdad, bueno en benignidad. ¿Qué más nos dice? Guardador de misericordias, perdonador de transgresiones, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados y juez justo. Entonces, si usted comienza, dice Jehová, comienza, Él es el principio y nos comienza con un nombre que es poderoso, un nombre poderoso que es el Jehová de los ejércitos, que dice Dios todopoderoso sobre toda circunstancia, y termina con juez justo y nos da las cosas que merecemos. Incluso el Señor, lo que estamos pasando en este tiempo, nos habla de los juicios de Dios. Esto de la pandemia es un juicio. Muchas veces no entendemos, pero son los juicios de Dios. Y los juicios de Dios muchas veces nosotros creemos que son malos. Los juicios de Dios son para que nosotros podamos llegar a entender su justicia, su verdad, para corregirnos. Esos son los juicios de Dios. Y tal vez esta pandemia nosotros estamos pidiendo que se termine cuando el juicio de Dios todavía tiene el propósito de que enderece nuestras vidas. Nadie se exenta, dice la palabra que no hay un solo santo. Él es el único santo. Nosotros tenemos que actuar como santos apartados. Pero el Señor dice en su Escritura que cuando vienen estas situaciones, vienen aflicciones, vienen persecuciones, vienen enfermedades, viene muerte, el Señor incluso en esas cosas tiene un propósito.
Entonces es importante que entendamos y acojamos, y es por eso que nosotros tenemos que traer a memoria, y es la Escritura nos dice, cuando ustedes hagan esto, recuerden lo que yo hice por ustedes, di mi cuerpo que fue roto, que fue partido, di mi sangre, y mi sangre para que haya un pacto nuevo, y a la vez habiendo un pacto nuevo haya un gozo, porque cuando tú recibes algo nuevo, en ti hay un gozo, hay felicidad, ¿o no? Es una realidad, y la sangre de Cristo es la que produce en nosotros ese gozo de una nueva vida, de un nuevo mandamiento, de un nuevo pacto. Entonces es importante que entendamos, y no solamente el hacer memoria quiere decir cada fin de mes. Nosotros lo podemos hacer así porque hemos designado para estar de acuerdo y estar recordándonos. Pero eso no te exenta a ti que cada día tú puedas tener una santa cena cada día pidiéndole al Señor que venga a ti con ese pan, con ese cuerpo roto, con ese cuerpo que se dio por ti, por esa sangre de Cristo que derramó hasta la última gota, tomando tu lugar. ¿Y qué es lo que va a producir eso cuando tú te recuerdas? Cuando tú vas a la Escritura y dice hacer memoria de mí, tú vas a ser más grato en tu vida. ¿Y por qué muchas veces te andas quejando? ¿Por qué muchas veces no tienes un contentamiento en esta vida? Tienes un vacío, ¿sabes por qué? Porque no te estás recordando, no estás yendo a la palabra y no estás haciendo memoria de lo que Cristo Jesús hizo en tu vida. Entonces, en vez de gratitud, hay ingratitud. Pero es el tiempo en el cual el Señor tiene que utilizar juicios. El Señor también parte de lo que dice que es grande en benignidad. ¿Sabe lo que quiere decir grande en benignidad? Que tiene mucha bondad, que va más allá de lo que nos merecemos. Él es bondadoso, es generoso. Y sabe que esto es un símil de la madre. Y es hermoso. Porque nuestras madres son benignas. Pese a que nos portamos mal, nos abrazan. Pese a que nos hemos quejado, hemos sido ingratos, dice, no pasa nada, yo te amo. Sí. Y así es el Espíritu Santo. Pero tiene que venir la grande verdad de Dios, grande en verdad. ¿Sabe por qué? Porque nos habla del Padre. Porque cuando la madre cubre con su bondad al hijo y le hasta cierto punto le permite hacer cosas que ya no debe hacer, viene el Padre y lo corta. Y el Padre Celestial permite en nuestra vida que experimentemos eso que nos constriñe. ¿Sabe por qué? Porque el Padre dice, si no corto esto en ti, te vas a perder. Pero quiero que sepas que yo como padre estoy interesado en ti. Y el muchacho o la muchacha sabe que hay alguien que le importa. Porque si tú ves a los que no han tenido padres, o no ha habido un padre que ha cortado las situaciones y que se ha erigido, son personas que crecen inseguras. Pero al menos cuando viene un padre, aunque tú le hayas criticado a tu Padre terrenal, y aunque tú te has enojado con tu Padre celestial, porque no has entendido, porque el Señor no ha permitido cosas que tú has querido, que tú muchas veces has querido que Dios haga tu voluntad, y el Señor ha dicho, no se trata de ti, se trata de mí. No se trata de tu voluntad, sino de mi voluntad en la tuya, y yo tengo que cerrar esto. Pero tú después entenderás que al menos hay un Dios que sabes que tú le importas a Él, porque no permite que vayas más allá. Y eso grande en verdad es solamente lo que nos dice la palabra, la justicia de Dios que forma una barrera para que nosotros no nos vayamos. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa? Si usted se pone a ver lo que nos dice la Escritura, la bondad de Dios es lo que circunda nuestras vidas y nos da más de lo que merecemos. Aleluya. Pero siempre va a estar la verdad de Dios sobre nosotros y alrededor de nosotros, que no nos va a permitir ir más allá, y es lo que corta. Es lo que corta para que nosotros no vayamos. Y aquí en la Escritura es clara y nosotros vamos a ir. ¿Y qué es lo que nos habla?
la palabra, se nos olvida que Dios nos está dando lo mejor. Y eso tenemos que recordar. Nosotros hablamos que tenemos 5 sentidos y son importantes. Y el sentido de la vista tal vez es del 84% de percepción con lo que percibimos. Pero acuérdate que el último sentido que tú pierdes antes de ir a la presencia de Dios, ¿sabes cuál es? Es el sentido del oído. Porque tú le pudiste ver a Dios. Pero antes de que tú hayas sido escogido y cuando estuviste en formación, cuando Dios te escogió, tú antes de verle, tú le escuchaste. Y es así, ese es nuestro primer sentido. Comenzamos con ese primer sentido. El Señor nos llamó. ¿Y cómo tú le escuchas? ¿Con los ojos o con los oídos? Entonces, y eso me acuerda, me hace que me acuerde. Y que nosotros vemos que una buena memoria recuerde al Señor. Una buena memoria recuerda al Señor. Y no te está hablando de la capacidad que sea buena o que sea mala, sino que una buena memoria es cuando tú comienzas a practicar y comienzas a recordar de que Dios es bueno pese a toda circunstancia y que Él es la cabeza de todas las cosas y que Él siempre te va a dar lo mejor. Aunque tú le estés pidiendo que seas exitoso en un negocio, que seas exitoso como padre, que seas exitoso como hijo, que seas exitoso en cada una de las cosas, de los estamentos de la sociedad. Pero Dios siempre te va a dar lo mejor, aunque tú no hayas conquistado las cosas que tú has querido, pero Dios siempre te va a dar lo mejor. ¡Aleluya! Y eso tienes que entender. Aunque no entiendas, tienes que recordar en tu eternidad pasada lo que ya se dijo de ti, aleluya. Y eso me habla en Timoteo. Se hablaron grandes cosas de ti. Y las grandes cosas no son de lo que tú ibas a hacer, sino de lo que Cristo Jesús iba a hacer en ti, aleluya. Y no es de los portentos ni de las cosas grandes de los milagros, porque tú no haces milagros, yo no hago milagros. Solo los hace Dios, y aún cosas mayores veremos y haremos, porque el Señor se manifestará en nuestras vidas, aleluya. Y eso es traer a memoria. Pero muchas veces creemos nosotros traer a memoria solo las cosas buenas. ¿Qué es lo que hace que yo, mi hogar, que mi familia, que mi esposa seamos más unidos? Las cosas felices que pasamos o los problemas que realmente tuvimos y estuvimos juntos. Yo creo que eso es lo que hace, porque eso hace las tinieblas de afuera, eso hace el Cristo crucificado, eso hace para que nosotros podamos experimentar la muerte de Cristo y la crucifixión de Cristo. Y seamos conscientes que cuando estamos viviendo tiempos difíciles de aflicción, de muerte, de enfermedad, de soledad, el Cristo Jesús, el Cristo crucificado está con nosotros. Aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno, aleluya. Y sabes que esa palabra va a ser revelada cuando tú lo sientas a Él. Y no te fijes en el dolor que causa la situación o que causa la escasez, sino que la misma presencia de Dios, como dice, la paz dará a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, aleluya. No es que yo pienso ahora en Dios porque es bueno, porque me da todo lo que yo pido. Y si no te da todo lo que le pides, Él sigue siendo bueno, porque no te va a dar, porque si te diera, te vas a perder, aleluya. La bondad y grande en verdad. Nuevamente, la verdad del Señor nos circunda y no nos deja ir que nos vayamos al barranco. Incluso nos vamos a chocar con la verdad. Y por eso dice la palabra, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de tener malos pensamientos hacia tu Dios. Libre de tener malos pensamientos de quejas hacia tu Dios. Libre de tener malos pensamientos y decir que para qué has venido acá. Bien has venido con un propósito grande, aleluya. Y el tiempo de Dios se está acercando.
Y Él no va a permitir que nos vayamos a su presencia hasta que no veamos cumplido y hasta que Él no vea cumplido su propósito en ti. Aleluya. Y yo le decía una cosa. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor. Y en esta mañana yo te pido que le pidas al Señor en esta santa cena lo que tú necesitas del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces nosotros tenemos que pedir y tenemos que comer los ojos de Cristo para mirar a las personas como Él los mira y no como yo los miro. Yo tengo que pedir el corazón de Cristo Jesús y comer el corazón de Cristo Jesús para sentir y amar no como yo amo, sino como Él quiere que yo ame y como yo tengo que saber amar. Entonces todas las cosas van y eso tiene relación a lo que es la Santa Cena, mis hermanos. Y por eso dice, hagan memoria de mí. Entonces nosotros debemos entender, vamos a ir a Jeremías 23, 16, 32. Entonces es importante que entendamos, así como hay buenas personas, hay profetas, hay maestros que nos acercan a Dios. Un buen consejero es la persona que nos acerca a Dios y que nos recuerda que Dios está en medio de nosotros pese a toda dificultad. Pero los profetas que no son buenos o los que no son consejeros van a hablar de acuerdo a su corazón y de acuerdo incluso a lo que ellos sienten, y muchas veces van a sentir cariño por ti, pero por el mismo hecho que sienten cariño por ti, no te van a decir la verdad. El Señor te ama y es por eso que te dice la verdad. Y por eso dice que los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles dijeron y tienen que decir la verdad, aunque sea a costa de su propia vida. ¿Qué tal si yo vengo y le digo solamente cosas bonitas y no le hablo lo que Dios me ha dicho o lo que me dice la palabra? Tal vez eso va a ir juicio para mí y me voy a llevar, pero yo tengo que decirte así, a ti no te guste. Tal vez no te va a gustar, no te voy a gustar. Pero lo que me dice el Señor es que te diga para qué. Para que tú en un momento dado no te fijes en la gente, sino te fijes en ti. Y no te fijes qué tan bonito eres, qué tan bueno eres, sino qué tanto pecado tienes tú en tu vida. Aleluya. Y nosotros como tal también tenemos que ser las personas que digamos las cosas. Porque cuando tú vienes y te quejas de alguien, ¿sabes cuál es el problema? No es el problema de esa persona, sino que tú tienes el problema con esa persona. Porque no te agrada, no te gusta, estás lleno de enojo, estás lleno de ira, estás lleno de resentimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar de las cosas de Cristo Jesús. Señor, no me gusta esto, pero Señor, no entiendo esto, estoy resentido. ¿Y qué es lo que pasa? Estás resentido y no perdonas. ¿Por qué? Porque has traído a memoria lo que esa persona te hizo, pero estás ignorando de Cristo Jesús lo que hizo. Tomó el lugar de esa persona, tomó tu lugar, Él murió por ti y ahora eres salvo. Eso es más rescatable que lo que una persona te hizo. Ya te hizo, déjalo ir. Pero ahí está en la balanza lo que Cristo Jesús hizo. Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él vino para sanar esas enfermedades. Él vino para sanar esos resentimientos. Él vino para sanar esa ira. Él vino para sanar ese odio. Él vino para sanar esa aflicción. Y Él vino para quitar tu ingratitud y se transforme en gratitud, aleluya. Él mandó tus pecados, ¿a dónde? Al mar del olvido, aleluya. Pero tú sigues insistente agarrándote en ese pecado, agarrado de ese resentimiento, agarrado de esa situación, de esa queja. Y el Señor dice, yo ya no veo tu pecado. Ahora tienes que ir al mar de la gratitud. Pero ¿cómo vas a ir al mar de la gratitud? Tienes que recordarte de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no es cada mes, no es cada domingo,
No es cada año, no es cuando las cosas te salen bien o cuando tú en la enfermedad el Señor te sanó. Porque si el Señor en la enfermedad no te sanó y fue una enfermedad de muerte que te llevó a su presencia, el Señor sigue estando ahí. Y ¿sabe qué? Y tienes que ser grato. Ahora estamos midiendo la gratitud. En este tiempo, el Señor estamos midiendo nosotros. El Señor nos está midiendo. Y cuando tú miras, tú sabes que cuando haces pasteles, Sofía, ¿qué es lo que haces para que te salga perfecto? ¿Al ojo? ¿Con cucharas? Una cucharadita de esto, 2 cucharaditas de acá, 3 pizquitas de esto. ¿Qué dice la palabra? Que tienes que pesar. Y el Señor sopesa nuestros corazones para ver si somos perfectos delante de Él. Pero siempre vamos a ser faltos, porque nuestras balanzas están descompuestas. Pero para eso vino Cristo Jesús en tu vida. Y el enemigo viene y te está recordando cosas. Y tal vez esta mañana tú has venido obligado. Pero ¿sabes qué? Dile, Señor, reconoce. Yo no te puedo juzgar. ¿Quién te puede juzgar? No hay nadie quien te juzgue, porque yo tengo que ver mis propios errores, mi propio pecado. Entonces yo antes de meterme con otra persona tengo que mirarme yo primeramente. Y asimismo como yo pido ese arrepentimiento y esa gracia de Dios, la persona también tiene el mismo derecho, la misma generosidad y bondad de Dios para su vida. Entonces debemos de entender, en Jeremías 23, 16, 32, ¿qué es lo que nos habla la Escritura? Y nos dice, he aquí que yo envío muchos pescadores. Jeremías 23, yo estoy en 16, pero el Señor envía muchos pescadores también. 23, a ver, Jeremías 23, versículo 16, 32. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis de ahí. Cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Y así es, muchas personas vienen y por ganarse el beneplácito de la congregación, de las personas, ¿qué es lo que pasa? Dicen cosas que a sabiendas lo que dice el Señor de las personas, le dicen que no hay problema, sigue nomás viviendo. Si el Señor está agradado en tu vida, no hay problema, sigue nomás. Tómalo al Señor a medias. Sí, ven cuando tú quieras, ven cuando se te dé la gana. Ven, sigue viviendo así, tranquilo. No pasa nada. Y ¿sabes qué? Como estás viviendo, no agradando a Dios, Dios te va a dar paz. Entonces vas a decir, este hermano, sí es bueno. Y ¿sabes qué? Cuando una persona te habla así, no te está acercando a Dios, te está alejando de Dios. Y yo escuchaba, incluso jóvenes, ¿cómo tú sabes que la persona es adecuada para ti? O que alguien está adecuado para ti. ¿No dice acaso la palabra, cómo dos caminarán juntos si no se pusieren de acuerdo? Ponerse de acuerdo para seguir al Señor. Una persona que es adecuada para ti, joven, chico o chica, jovencita o jovencito, te tiene que acercar a Dios. Y no te tiene que decir, yo lo voy a cambiar. O ya vendrán los tiempos en que Dios se encargará. No. Porque tal vez no llegue. Porque dice la palabra, tal vez el Señor no tenga misericordia. Pero nosotros sabemos de que sí Él tiene misericordia. Pero habrá pérdida, habrá dolor, que tú lo escogiste. Pero pese a eso el Señor va a poner su mano para enderezar esas situaciones. Pero te va a costar y te va a costar mucho más por tu mala decisión. Porque pese a que nosotros cuando decidimos en Él sabemos que así nos duela, Él escoge lo mejor para nosotros. Pero si nosotros hemos cometido el error,
Es como cuando tú te dice la Escritura, pide prestado al banco, no te metas con chulqueros. Pero pese a eso te metes con chulqueros. ¿Qué va a pasar? No salgas por fiador de tu amigo, que dice, no, yo le ayudo, y claro, va al banco, vea, me puede hacer el favor de prestarme su nombre. Yo no tengo crédito, pero usted sí tiene, sea bueno. Claro, yo soy bueno, ¿qué dirán si no le presto, si no le doy esto? Y vas y caes en la trampa. Y el Señor te dice, no salgas por fiador de tu amigo, porque incluso vas a perder hasta la camisa. Y no se trata de que seas mala gente o buena gente, se trata de que seas obediente a los principios de Dios. Es una realidad. Muchas veces puede pasar, y eso pasa en las iglesias. Cuando vienen las personas y se confunden, muchas personas llegan a la iglesia necesitados, pero ven en los hermanos y ven en el pastor o en la familia pastoral como el centro de provisión y no miran a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los hermanos, ni el pastor, ni la familia pastoral está diciendo las cosas claras, que donde nuestra mirada tiene que reposar es en Cristo Jesús, aleluya, porque Él murió, yo no morí, usted no murió por Él murió por usted. Entonces, Él es el dueño, Él es el rey del reino, aleluya. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos entender, y aquí, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y seguimos hablando de ellos, y dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sabe qué me habla de secreto? Me habla ya en el Antiguo Testamento de lo que el sacerdote tenía en el pectoral. ¿Qué tenía en el pectoral? El tunín y el umín, que era la palabra del testimonio. No era la palabra de tu testimonio, sino era la palabra de testimonio de la palabra de Dios, de lo que Dios había hablado en secreto. ¿Y tú cuántas veces vas a hablar en secreto con Dios? Dices que le entregas tu vida a Dios, pero tomas las malas decisiones y luego le estás pidiendo consentimiento después de que ya te has metido las patas. Entonces en el secreto habla. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor la sabiduría, y que tenemos que estar recordando de quién es Él y cómo es Él. No le puedes entender, pero sí debes saber quién es Él. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. El juicio, los juicios de Dios. Pero cuando vienen los juicios de Dios, también vienen juicios para su pueblo, que lo ama, para que su pueblo enderece su caminar. Los juicios de Dios no son malos. Son malos cuando viene a exterminar al malvado. Pero cuando viene a corregir al hijo, es cuando nosotros sabemos que al menos hay alguien que yo le importo en esta vida. Y ya no me ando quejando, mi papá, mi mamá, mis amigos, todos me desechan, nadie, yo no nací para esto, yo no sé qué pasa. Pero cuando el Señor desata juicio contra ti, dice, porque yo te amo, estoy enderezando tu caminar, así como te adopté como a hijo. Yo como padre te corrijo, y corregir quiere decir ponernos, enderezarnos en la senda de Dios, no en nuestras sendas. Nuestras sendas son torcidas. Y muchas veces creemos que nuestros caminos son de vida, pero son caminos de muerte, muerte espiritual. Pero en el Señor tenemos vida espiritual, vida en abundancia, una nueva esperanza, un nuevo día, nuevas misericordias. Por eso dice, de modo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Y el Señor te está recordando que ya tu pecado no tienes que volver a revolcarte en tu pecado, porque Él murió por ti, Cristo Jesús. ¿Y sabes a quién le importa? Al Padre. Al Padre eterno.
Porque Él dio a su Hijo desde la eternidad pasada. Abraham lo vio por fe, enredado en los matorrales, al Cordero. Y nosotros muchas veces volvemos al pecado y damos por poco el sacrificio de Cristo Jesús. Y dice que el Señor no tomará en cuenta al que toma por poco el sacrificio de Cristo Jesús. Y el sacrificio de Cristo Jesús es la fe, es la palabra de fe que predicamos. Que en Él hay toda verdad, que en Él hay la salvación, que en Él hay el camino, que en Él hay la vida y que en Él hay la verdad. Aleluya. Entonces, joven, hermanos, es el tiempo de reconocer. No es el tiempo de verle al pastor. No es el tiempo de verle a tu mamá o a tu papá los errores que cometieron. O verle a tu jefe o verle a tus amigos. Sino de verte a ti, tener una introspección de qué es lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida. Aleluya. Fácil es echarle la culpa. Yo tengo en mi casa 4 personas para echar la culpa. Y a una quinta persona. Y no conforme con eso, tengo 4 perros que también a veces les echo la culpa. No se trata de ellos, se trata de mí. Y con eso te quiero decir, no se trata de mí, se trata de ti. Si tú tienes algún problema con una persona, no es la persona, eres tú. Y el Señor murió por eso. Pero tú tienes que reconocer. Y ahí es cuando nosotros vemos aquí en la Escritura que es lo que nos habla y dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando viene alguien con una palabra de Dios, la profecía, ¿para qué es? Me dice la Escritura. No para adular tus oídos, no para decir que eres bueno y eres bonito, sino viene para que te enderece de los malos caminos en los cuales nosotros andamos. Y un mal camino en que nosotros andamos es que muchas veces le dejamos a Dios afuera, no confiamos en Él, no nos acordamos de Él, no nos acordamos de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y después queremos de una semana a la otra acordarnos, cuando tenemos toda la posibilidad de la palabra de Dios para acordarnos cada día. Si tu padre no te hace acuerdo, eso no te exenta que tú te acuerdes de eso. Si tu mamá no te hace acuerdo, no te exenta a ti que tú te acuerdes y traigas a memoria lo que Cristo Jesús hizo por ti. Porque no solamente murió por tu papá, por tu mamá, por tu familia, por el mundo, sino murió principalmente por ti. Entonces yo no me puedo meter y generalizar: ah, Dios es tan bueno que murió por el mundo. No, Señor, tú eres personal. Tú moriste por mí, Señor. ¡Qué privilegio! Yo te importé a ti. Yo te importé. Yo soy importante por ti, para ti, Señor. Yo soy importante para ti. Entonces comienza a haber validez, comienza a haber identidad. Pero no, Él murió por todos. Y digamos por menos. Eres tan valioso personalmente, único, porque Dios no murió por el grupo, murió por usted, 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 y por mí. ¿Y por cuántos? Pero si haces real eso, cuando traes a memoria lo que Cristo Jesús hizo y lo aceptas. Y no es solamente el día que tú puedes tener anotado. Yo no sé quién se acuerda cuando usted recibió a Cristo Jesús. Una fecha. ¿Alguien debe haber? 19 de mayo de 1000. No, del 2017. ¿Del 2000? 17. ¿Quién tú? Sí. Está jovencita. De verdad, ¿verdad? Bueno, de verdad, verdad. Se imagina, pero ¿sabes qué es lo más importante? No es la fecha, porque esa fecha te puedes olvidar.
pero lo que pasó en esa fecha. Y no solamente lo que pasó en esa fecha, sino que lo que pasó a raíz de esa fecha y lo que seguirá pasando hasta el día que tú te vayas a la presencia de Dios. Porque no puedes solamente el 19 de mayo como muchas veces somos nosotros. El 24 de mayo la batalla de Pichinche y nos acordamos de Abdón Calderón, que le sacaron las piernas, que le sacaron todos los brazos y total murió de disentería, dicen, ¿no es cierto? No murió ni siquiera batallando. Pero nos acordamos. Nos acordamos también en Semana Santa, la pasión de Cristo. Venimos y cada semana nos contristamos. Ay, qué dolor, veo la película y me duele. Ay, esto, y después no te duele cuando vas a hacer tu vida. Cuando tú tomas decisiones y no traes a memoria lo que Cristo Jesús hizo y su cuerpo fue partido y su sangre fue dada hasta la última gota. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué nos habla acá? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre. Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Nada de que venga de nuestro corazón puede ser bueno, a que no sea que venga del corazón nuevo de Cristo Jesús. En eso tienes que ser reales. Cuando tú me veas, dice, te estoy hablando desde el fondo de mi corazón, deja nomás. Porque eso debe estar bien podrido, si es de tu corazón. Pero si viene del fondo del corazón de Cristo Jesús, del nuevo corazón, eso va a tener un olor fragante, aleluya. Entonces no nos engañemos. Esto te estoy hablando para que te acuerdes. Jovencito nuevamente. Vendrán personas que te hablarán desde el fondo del corazón. Jóvenes que te hablarán desde el fondo del corazón. Mujeres, chicas que te hablarán del fondo de su corazón. Y aparentemente serán lindas las palabras. Pero lo que está dentro de su palabra, eso no huele bien. Pero cuando vienen las cosas de Dios, de su palabra, aunque fueran duras, tendrán vida para ti. Aleluya. Entonces eso es importante, que si tú eres un consejero de la palabra de Dios, tienes que hablar la palabra de Dios. No lo que sale de tu corazón o lo que te sale del estómago, sino lo que Dios te ha dicho. Y para que hable Dios, tienes que estar en lo secreto. No es que viene Dios y dice yo en el nombre de Dios o el Señor ha dicho. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tú dices el Señor ha dicho y recitas una palabra, y esa palabra tiene autoridad, y esta palabra, no lo que tú quieres decir, sino la palabra de Dios, eso va a ser. Mi palabra sale de mi boca y no regresa a mí vacía, aleluya. Y hace, y es prosperada para lo que yo le envíe. ¿Acaso el profeta? ¿Acaso el evangelista? ¿Acaso el maestro? ¿Acaso el pastor? El mensaje que lleva el pastor es el que cambia, no el pastor, no el maestro, sino el mensaje. Entonces preocupemos de comenzar a llenar nuestro corazón y nuestro ser de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro oído espiritual traiga a memoria. Una buena memoria recuerda siempre a Dios. Una buena memoria siempre canta alabanzas a Dios, aleluya. Y pese a que esté el día oscuro, y pese a que haya tempestad, y pese a que haya aflicción, que pese a que haya muerte, que pese a que haya persecución, ahí la palabra te recordará que Dios está contigo. Amén. Y que Él no te abandona. Aleluya. Amén. Yo en esta semana escuchaba que muchas veces nosotros, nuestra oración es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, no me abandones. Y vivimos en ese temor. Cuando la promesa de Dios dice: no te abandonaré y no te dejaré. El Dios en su palabra, nuestro Papá Celestial, Jesucristo, es enfático. El Espíritu Santo es enfático en lo que te dice, que no te dejará pese a tu mal comportamiento, que no te dejará
pese a que tú estés haciendo ahora, porque el Señor te traerá a los buenos caminos, aleluya. Entonces ahí comienzan a cambiar las cosas. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios no te va a venir a acariciar. La palabra de Dios va a venir como fuego, y el fuego transforma. El fuego comienza a ser dúctil hasta el hierro, hasta el oro, y viene el martillo como un cincel, el martillo a martillar. Y la palabra de Dios es así. Y nuestra palabra, la palabra que hablamos, el mensaje que hablamos, tiene que calar hondo. No porque nosotros queramos, es porque Dios quiere que tú cambies. Porque Dios quiere traerte de los malos caminos. Y si tú consideras que estás andando bien, ay. Mira que dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cada día tenemos cimas para conquistar en el Señor. No es que ya quedó ahí y estoy bien. Ahora estamos viendo una iglesia cómoda. Estamos viendo, no estoy hablando de esta iglesia solamente, estoy hablando de una iglesia en general, un cuerpo de Cristo cómodo, que es más fácil el Zoom que hacer un sacrificio. Vemos en los chicos jóvenes, incluso, que vienen, van a sus reuniones, pero eso sí, yo no voy a la iglesia porque me cuido, el COVID. Sí. Si eres prudente en una cosa, sé prudente en todo. No seas prudente solamente en lo que te agrada y lo que te gusta. Que esa prudencia vas a ser imprudencia. Entonces, nosotros estamos viendo y estamos saliendo. Y el Señor les dice, cuando trae juicio, Él que va a traer para que nosotros nos volvamos de nuestra manera, de nuestra vana manera de pensar, de nuestros malos caminos. Aleluya. Entonces, ya tenemos que comenzar a sacudirnos. Comencemos a hablar lo que dice la Escritura, a traer la memoria lo que el Señor habla de cada uno de nosotros, lo que ya nos dijo. He aquí, dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Y con todas esas mentiras y con todas esas cosas, dice que hacen errar al pueblo para que vayan tras un Baal. Y vamos a ir a Isaías, un libro más atrás, 22, 14, 20. 7, 14. Isaías 26, 7, 14. En el que habíamos comenzado la prédica. En 3, pero este es desde el 7. 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. ¿Qué dice la Escritura? 26, 7 ese. Del 7 al 14. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto. ¿Qué dice? Señor, tú eres recto. Y no se trata de mi caminar, pero tú eres recto, Señor. Y sabemos que Él es recto. Y luego dice, pesas el camino del justo. Nuevamente, ¿cómo es la persona? ¿Cuándo se llama un justo? Cuando es perfecto, cuando su corazón pesa lo adecuado. Y eso es lo que yo le decía. Usted haga un pastel, usted no lo hace al ojo. Muchas veces le sale bueno, pero con la misma receta al ojo, otras veces le va a salir feísimo. Pero cuando usted pesa 1 onza, 2 onzas de esto y es lo adecuado, le va a salir perfecto. Y así mismo el Señor dice, yo sopeso el corazón del hombre. Tú miras lo que tienes al frente, pero yo peso el corazón del hombre. Entonces tenemos que preocuparnos de que las medidas que están en nuestro corazón sean las adecuadas, no al ojo. No, a mí me parece. No.
Sí, a mí me parece que es la voluntad. Todo se me abre. Uy, me parece que es la voluntad de Dios. Lugar secreto, Señor. Ya no le pidas beneplácito al Señor. Ya no le pidas la condescendencia de Dios si has tomado la decisión. Es como cuando dices, yo ya tomé la decisión de casarme. Y después, una vez ya que te has comprometido, has recibido el anillo, has pedido la mano y todo eso, Señor, ¿será esta la persona? Ya has tomado la decisión. Entonces dice, primeramente hay que tomar la decisión por Dios. Y eso nos olvidamos. Y es lo que dice el Señor, traer a memoria lo que dice la palabra. Y en 26:7-14, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre y tu memoria es el deseo de nuestra alma. Y no es en vano que nuestra alma, el sentido del oído, se llame memoria. Porque ese es el deseo de mi alma. Porque yo en una eternidad pasada ya escuché de las cosas de Dios y escuché de que Dios era bueno, de que Dios era la cabeza de todo, de que Dios me iba a dar lo mejor pese a lo que yo haga. Siempre el Señor me va a dar lo mejor. Y el Señor también, como un juez justo, va a venir y va a bloquear mis situaciones para enderezar mis caminos. Y claro, te vas a resentir, te vas a enojar con Dios, porque se llevó a tu papá, se llevó a tu mamá, porque tu papá no te dio la posibilidad que dio a otros hermanos, porque la novia te fue infiel, porque el novio era un tremendo y no solamente te amaba a ti, tenía un corazón bien grande y te resientes. Esos son problemas de ellos. De una mujer infiel es un problema para ella, no tiene que ser un problema para ti. Porque tú tienes que separarte, punto. ¿No es cierto? Si tu papá te hizo algo que no le puedes echar la culpa. Porque la palabra te dice, hey, honra a tu padre. No te dice, ámalo. Hónralo. Eso es lo que te compete. Honrar a tu padre. ¿Para qué? Para que estos días se te alarguen. Incluso cuántas veces tú has proferido palabra en contra de Dios. ¿Para qué vine a este mundo? Reniego de esta vida. Es bueno traer a memoria que tú no viniste por casualidad, sino que el Señor te escogió y tienes un propósito grande en Él. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestras vidas. Es tiempo de comenzar a recordar y traer a memoria lo que se dijo de mí en una eternidad pasada. Que fui yo escogido juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales y fue bendecido con toda bendición de lo alto, en todas las riquezas en gloria juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Y no le estoy hablando de dólares, no le estoy hablando de yenes, no le estoy hablando de euros, no le estoy hablando de oro, no le estoy hablando de plata, no le estoy hablando de cosas físicas. Le estoy hablando de que usted fue diseñado de tal manera para cumplir el propósito de Dios y ser bendición para las naciones. Aleluya. Entonces es un tiempo de que digas, nunca he tenido el trabajo que... Agradece el trabajo que tienes. E incluso cuando no tienes trabajo, tienes que agradecer. Porque ya vamos a ir a 2 de Pedro y a 1 de Pedro y vas a ver lo que dice. Por un poco de tiempo. Y que eso sea por un poco de tiempo, Señor. Me dice que esto no va a ser eterno. Que esto no va a ser eterno. Que yo esté aquí en esta tierra, bueno, va a ser eterno. Muchas veces cuando ya llegas a una adultez, llegas a una vejez, tu cuerpo se cansa. Y muchas veces ya tienes ganas de ir a la casa. De donde saliste un día. De la roca de Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero cuídate de proferir palabras y siempre di, Señor, yo no me iré de aquí aunque esté cansado hasta que tú no hayas cumplido una sola, hasta que hayas cumplido la última palabra en mi vida. Porque hasta el último día es lindo escuchar, yo te alabaré hasta el último suspiro o hasta el último latido de mi corazón.
pero no lo hacemos. Muchas veces no nos salieron las cosas. Esta vida. Intrínsecamente le estamos diciendo: Dios, no me gusta esto. Y no estás alabando, no estás adorando. Entonces es el tiempo de abrazar y conocer al Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado nos trae vida, porque juntamente con Él nos se va a manifestar la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús. Pero la palabra nos dice que juntamente con su muerte y su crucifixión viene la gloria de Dios también para nuestra vida. Entonces, vamos a experimentar la gloria de Dios también. 26, 7, 14. Se mostrará piedad al malvado. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando te han cerrado el crédito? ¿Qué pasa cuando te han cerrado las puertas en las narices? ¿Qué pasa cuando te han hecho muecas en la cara? ¿Qué pasa cuando ha venido la pandemia? Han venido los juicios de Dios a tu vida, pero ¿qué es lo que pasa para que vengan y nosotros podamos conocer justicia? Podamos conocer quién es el justo, que podamos decirle: Señor, una palabra que nosotros tenemos, no es justo. Esto es una injusticia. Esto no es fair. ¿No es cierto? Pero dice: no, cuando vienen los juicios, es para que tú conozcas la justicia. ¿De dónde viene la justicia? Dios es santo. Dios es bueno. Dios es la cabeza de todo. Y siempre me da lo mejor. Entonces ya te pones en otra posición. En una posición de humildad. En una posición en la cual tú ya sabes quién es el rey y quién eres tú. Y no como súbdito, y no como siervo, quieres decirle al rey que haga tu voluntad y no la de él. Entonces tenemos que ir cambiando ese chip, pero a través de las circunstancias vamos a ir cambiando. Y aquí dice: se mostrará piedad al malvado, pero en el 11 dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú no darás paz, porque también existe en nosotros tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Reconocimiento de que tú estás aquí porque Dios te ha dado la vida. Tú has hecho cosas, sí, sorprendentes, buenas, pero porque Dios ha hecho eso en ti. No te jactes de nada. No te sientas que eres muy, sino más bien, vamos a los pies del Señor y cubrámonos con esa humildad. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ha habido situaciones en las cuales han venido y se han enseñoreado el pecado, el cuerpo de pecado se ha enseñoreado de nosotros. Pero ¿sabes qué dice? Que es mejor traer a memoria el nombre de Dios, aleluya, el nombre del Señor. Traer a memoria, y traer a memoria es acordarse, es escuchar la palabra y decir: Señor, quiero ahora acordarme de lo que tú hiciste, que tu nombre es poderoso, de que tu nombre, Señor, yo soy grato a tu nombre por el amor a tu nombre, Señor. Entonces las cosas cambian. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, les hiciste todo su recuerdo. Eso es el hombre. Se muere. Pero el Hijo de Dios tiene una esperanza. Tal vez aquí ya no se acuerde la gente, porque es así. ¿Cuántos mártires no tiene Cuba, hermano? ¿Cuántos mártires no tiene Ecuador? ¿Cuántos mártires no tiene el mundo en la parte natural? Pero acuérdense, han resucitado. Sus tumbas están ahí. No están vacías. Están llenitas de hueso. Y si ya no están los huesos, está llenito de polvo. Vamos a ver la tumba de Cristo Jesús. ¿Están sus huesos? ¿Está su cuerpo? Él resucitó.
Y Él vivirá en la memoria de nosotros de eternidad a eternidad. Nosotros, tal vez, nuestras buenas obras, entre comillas, se olvidarán. Ya pasó. Y nos acordaremos. Pero eso ya pasó. Pero lo que hizo Cristo Jesús nunca va a pasar. Por eso traer a memoria. Y bueno, yo podría seguir hablando y podríamos seguir en lo que dice el libro de Lucas 22:14 para terminar y poder tomar la Santa Cena, entrar y traer a memoria la Santa Cena. Vamos a ir al libro de Lucas 22:14-20. Lucas 22 del 14 al 20. Lucas 22. Mire lo que dice la escritura acá. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca? Ya el Señor tenía en su pensamiento el deseo de compartir su pan, de compartir su cuerpo, de compartir su vino, de compartir su sangre. ¿Cuánto yo he deseado? Y estaba a punto de ¿qué? De padecer. Y se imagina, él todavía tenía esos sentimientos tan nobles de poder compartir con sus discípulos. Y él sabía que sus discípulos lo iban a traicionar. Él sabía que sus discípulos lo iban a negar. Él sabía que sus discípulos se iban a esconder. Él sabía tantas cosas, pero en él había esa memoria y ese deseo de poder compartir su cuerpo y su sangre. Y les dijo, no, en el 16, perdón, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todo de Jesús es para nosotros. Pero eso no quiere decir que se trate de nosotros. Se sigue tratando de Él, su cuerpo, para traer a memoria. Y yo quiero que esta mañana usted se despierte. Que esta mañana deje a un lado sus problemas. Que esta mañana usted deje a un lado su victimada. Ay, pobrecito yo. Traiga memoria lo que Cristo Jesús hizo en su vida. Ya no friegue, no siga bregando. No le dije que no friegue, sino que siga bregando para que Dios se manifieste en su vida. ¿Sí? Yo le digo en esta mañana, mire, yo hablaba en esta semana y hablaba con alguien, y mucho de lo que hablan las personas, habla y circunda alrededor de ellos. Mi familia, mis hijos, mis planes, donde yo voy a vivir, donde yo voy a ser, yo no estoy acostumbrado acá, me voy por acá. ¿Quiénes somos? No estamos tomando en cuenta a Dios. Decimos que tenemos a Dios, pero no lo estamos tomando en cuenta a Dios. Dios, ¿para qué estoy yo aquí? No estoy para sufrir porque el negocio me va mal. Estoy aquí porque pese en que me va mal, Dios está conmigo. Que pese en las circunstancias, el Señor ahora ha cerrado puertas, es porque Él quiere que yo regrese a los caminos de Él. Porque si no nos olvidamos. Ahora tengo una linda casa. Y ahora tengo un lindo lugar. Gracias Dios. Y comparto. Pongo yo y mi familia. Y el resto, ya no voy a la iglesia. Ya no voy y busco las cosas de Dios. Acuérdate cuando vienen cosas duras a tu vida. Ahí sí te acuerdas de Dios. Pero en medio de esa situación, Dios no te da las espaldas. Porque su naturaleza es ser fiel. Y Él está con sus brazos ahí abiertos. Pero no podemos ser siempre así. No podemos ser siempre así. Ahora usted me decía,
Debemos dar gracias a Dios por nuestros padres, porque los que tenemos, todavía el Señor está con nosotros. Pero hay muchos padres o muchas personas, familiares, que se han ido en temprana edad. Y nosotros tenemos que dar gracias por el tiempo. No podemos nosotros pretender que nuestros padres duren 100, 120 años, sean Moisés, y muchos queríamos que sean Matusalén, ¿no es cierto? 969 años. Y tenemos que enfrentar ese día de la aflicción, ese día de la pena, ese día de la muerte. Pero que ese día venga la paz de Dios. ¿Sabe por qué va a venir la paz de Dios? Porque yo persevero en el pensamiento de Él. Señor, tú estás conmigo. Estoy en un valle de muerte, estoy en un valle de dolor, estoy en un valle de incertidumbre, estoy en un valle de pena, estoy en un valle de llanto, Señor. Pero Señor, tú estás conmigo. ¿Sabe qué? Ya dejemos de quejarnos. No nos quejemos, porque tú intrínsecamente sabes, porque alguna vez escuchaste que Dios es bueno. Y si no lo has estado recordando, es porque no has ido a la palabra o no te interesa escuchar. Pero ahora que el Señor afine tus oídos, que te interese y que sepas, y no solamente que sepas, sino que lo experimentes a Dios. Y nuevamente, el Señor te dice, tendréis aflicción, tendré situaciones difíciles, pero sabes que yo estaré contigo. El Cristo crucificado se manifestará en las penas y en las situaciones difíciles de aflicción. Y la mayor parte de esas situaciones tienen el propósito de conocer y ser partícipes y copartícipes de la muerte de Cristo. Pero Él solo nos va a dar una probadita de eso. Entonces es importante que esta mañana tú hagas un análisis de tu vida. Ya no seas analítico, ya no seas un psicólogo que ves a la persona y quieres verle qué está pensando. Ya no. Vete a ti. Anda a la palabra y refleja, que la palabra refleje tu vida. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Y cuánto de tu vida necesita ser sopesado? Necesita las medidas adecuadas, la balanza del Señor en tu vida para que seas perfecto en el Señor. No trates la vida, no pases la vida quejándote, no pases la vida culpando al resto. Yo soy así porque mis padres no me dieron la posibilidad. Soy así porque mi madre no estuvo ahí. O soy así porque mis héroes, mis patriotas fueron así. ¿Y dónde está Dios? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, en la cruz es donde realmente todo es crucificado. Dice que Él exhibió. ¿Qué exhibió? A las huestes, a las potestades, a los gobernadores, a los demonios, a los huestes de tinieblas de maldad los exhibió para que se avergonzaran, porque ellos creyeron que ellos vencieron, pero Cristo venció a la muerte, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aleluya. Y Él no murió solamente porque Él se plació, sino que Él murió por ti, porque ese fue el propósito del Padre para Él, aleluya. Siendo Dios se hizo siervo. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rey se hizo siervo. ¡Aleluya! ¿Y quién eres tú? No, yo soy. No eres. Si no hay Dios, no eres nadie. De modo que está en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Y no me dice que están ahí, sino que se fueron atrás de las espaldas. Mas todas son hechas nuevas. Y un nuevo día de gratitud viene a mi vida por lo que Dios, Cristo Jesús hizo por mí. Aleluya. En la cruz del Calvario. Y aleluya. Y que el Señor me dé la fortaleza. Que cada día yo pueda traer a memoria lo que Él hizo. Y cuando yo sea ingrato, el Señor me recuerde que yo tengo que ser grato. Aleluya.
y que tenga la misericordia de que yo el último día, antes de que me vaya, mi último suspiro, sea agradecido. Aleluya. Entonces las cosas cambian. Tenemos que hacer esto, hermanos. Yo le pido que en esta mañana se levante. Lo que se debe enfatizar en esta mañana: el Señor instituyó la Santa Cena para recordar lo que hizo por nosotros. No fue, ay, qué pena, y como Él fue partido. Sí, eso nos constriñe, pero eso tuvo un propósito aún mayor. No nos quedemos en la pena, no nos quedemos en el dolor, porque eso trajo vida. En la muerte de Él, en la partición de su cuerpo, en el derramar de su sangre, trajo salvación para usted. Y solamente el lugar que a usted le correspondía, Él lo tomó. Y sea grato. Ahorita tal vez usted ha venido a la iglesia a pedir que el negocio vaya bien. Ha pedido que el examen que usted va a dar le vaya bien. Tal vez yo he venido también esta mañana a pedir que tenga misericordia y le extienda más días a mi mamá. Eso no se traduce en mi vida, ni tampoco la suya. Se traduce en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el propósito de lo que Él hizo se haga realidad. Y murió por mi mamá. Y tal vez en este tiempo, en dolor, en aflicción, en inconsciencia, ella ha experimentado los sufrimientos de Cristo. Y muchas veces quieres rehuir al dolor. No quieres sentirte mal, no quieres sentirte rechazado. Y el Señor dice: vas a tener que experimentar mis cosas si quieres estar junto conmigo. Y Él nos da probaditas. Muchas veces te has sentido mucho menos. Pero ¿sabes qué? Tú no eres menos. Eres un hijo de Dios. El Señor te permite que te sientas así para que tú sepas que en Él puedes guardarte. Que en Él tienes un significado de vida. Y sabes que yo te voy a hacer una cosa. Pablo, ¿de qué sufría? De los ojos, ¿no es cierto? Dice la historia que él era visco. ¿Sí? ¿Qué tal? Tremendo Pablo, visco. Y tú cuando ves a un tartamudo, Moisés fue tartamudo, y él le reclamó al Señor su tartamudez. Pero era la posibilidad que tenía Moisés, que en su tartamudez venga Dios y hable a través de su boca, para que la gente sepa que era Dios el que hablaba y no era Moisés. Pero él no quiso y dijo: muy bien, voy a coger a tu hermano y va a hablar. Y muchas veces en tus debilidades, Pablo, ¿qué tal Pablo? Tremendo, sabía la palabra. Pero él dice: yo quiero experimentar la muerte de Cristo y su crucifixión. Muy bien, bástate mi gracia. Porque mi revelación que yo te di no es tuya, es mía. Y para que la gente sepa que un visco puede hablar así, puede escribir libros y puede leer. No, esto debe ser de Dios. Porque en tu debilidad Él se hace grande. Cuando tú veas, por eso dice que tu negocio está próspero, no eres tú. No eres tú. Cuando la gente ve algo especial en ti, no eres tú. Es Dios en ti. Y tienes que decirle: gracias, Señor, es Dios en mí. Cuando te dicen: ay, qué inteligente eres, no, Dios es en mí. Y no que te pones delante de los hombres, sino que estás reconociendo a Dios. Si Dios te hizo perfecto, te hizo bonito, te hizo adecuado, te hizo en un peso perfecto. Y tú tienes que reconocer. Pero vas al espejo y estás anhelando ser como otro. Y tienes modelos en los cuales ahora en la juventud, ya en la adultez también nos queremos parecer. Cuando nosotros tenemos un modelo. Y el modelo no es el Cristo crucificado ni el Cristo exaltado. Nuestro modelo, ¿quién es? El Cristo crucificado, lleno varón de dolores, que sufrió,
que fue golpeado, que fue totalmente deformado. Ese es nuestro modelo, hermanos. Y no, con esto no quiero llegar a la psiquis, porque va más allá de la psiquis. Es un escoger suyo esta mañana, tener una relación en la memoria de Él, lo que yo hice en memoria de mí, lo que yo hice por ti, tengas memoria de mí. Si tú no has estado tomando en cuenta eso, esta mañana es tu oportunidad de traer la palabra de Dios, de lo que hizo Cristo Jesús, tu principio de salvación en la cruz del Calvario, traerlo en este tiempo, a este momento. Lo que está pasando en este momento es un momento desafiante en tu vida, porque nuevamente lo estás trayendo a memoria y estás abrazando y estás tomando del cuerpo de Cristo, de la fortaleza de Cristo. Y no solamente conforme con el cuerpo, el Señor nos da su sangre, que nos hace acreedores a un nuevo pacto. ¡Aleluya! Cierra sus ojos esta mañana. ¡Aleluya! Solamente escuche. Muchas veces nosotros queremos hacer contacto visual, y el contacto visual solo normalmente nos hace que nos desenfoquemos de Cristo Jesús. Pero esta mañana enfóquese y escuche y vea con sus oídos. ¡Aleluya! Para que Dios traiga memoria, Cristo Jesús traiga memoria lo que Él hizo por ti. ¡Aleluya! El precio que Él pagó por nosotros, cuando recordamos que su cuerpo fue roto y su sangre fue derramada, nos recordamos que el precio que Él pagó. ¿Saben? Porque no tenemos más victoria, porque no nos acordamos, nos olvidamos de eso. Él tiene una mesa preparada para nosotros y tiene nuevos manjares para que nosotros podamos tomar de Él. Cuando viene la prueba, la tentación, mi carne se levanta, comienza a ver el error de todos los demás y no el mío, y comienza a culpar a otro cuando empieza a sentir miedo, depresión, culpa a otra persona. Puede decir que en mí no está la victoria, en mí no hay nada que quiera perdonar a esta persona, solamente en mí hay otras tinieblas, críticas, blasfema, en mí no hay nada nuevo. No puedo amar a esa persona porque mi corazón está lleno de soberbia, enojo, odio, ofensa y resentimiento. ¡Aleluya! ¿Qué le suena? ¿Me está sonando a mí? Y usted se centra y dice, le está sonando eso al pastor. Eso le tiene que sonar a usted. Porque nuevamente la retrospección tiene que ser suya. Porque ahora es un decidir de hacer la memoria de usted en Él, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En esta mañana yo te pido que seas tú y le entregues al Señor. Sí, es una ceremonia importante, pero no es una ceremonia religiosa. Es una ceremonia que trae a memoria las cosas de Dios. Y como tal, nosotros tenemos que ser personas que reconozcamos en esta mañana que sin esa memoria no seríamos nada, que hemos estado siendo faltos en nuestra balanza y que es el tiempo de recobrar el peso perfecto en el Señor para que Él mida y que nosotros podamos traer a memoria esa palabra y podamos ser agradecidos. ¿Sabe que su vida se traduce en gratitud? No cuando estás bien, sino que en medio de la dificultad también puedes agradecer a Dios, porque eso tiene un propósito. Y lo dejes ir, porque a través de tus sufrimientos, a través de que el Señor levantó una persona en contra tuya, permitió, tú te has quedado en ese lugar. Pero esta mañana el Señor dice que cuando traemos memoria a través de eso, dice que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó nuestro árbol del enojo, se llevó nuestra ira, se llevó nuestro resentimiento. Pero nuevamente tú tienes que ir a la cruz del Calvario y decirle, Señor,
Yo creo y eso es verdad. Así que ya déjalo ir. Ya no pienses que esta pandemia fue algo del enemigo. Y si fue del enemigo, el Señor lo permitió. Pero a través de esta situación, Dios está haciendo un propósito en tu vida. ¿Y sabes cuál es el propósito? De ser agradecido en todo tiempo. ¡Aleluya! No porque te ha ido bien o no porque te ha ido mal, sino porque Dios está ahí. Ese es nuestro beneplácito. Eso es el meollo del asunto. De que en medio de la situación estemos nosotros en un altar y levantemos un altar a Dios. ¡Aleluya! No es de las grandes cosas que Dios puede hacer como a través de milagros y cosas asombrosas, sino qué mayor milagro y qué mayor amor de que alguien haya dado su vida por ti. ¡Aleluya! De eso se trata. Y sea agradecido porque Él tomó tu lugar. Sé grato porque cuando alguien te da algo, tú eres agradecido. Muchas veces tú le das un lápiz a alguien y esa persona es agradecidísima. Pero Dios no te dio un lápiz, no te dio un carro, no te dio una mansión, no te dio una casa, te dio su vida. ¡Aleluya! ¡Oh, Sharamaya! No lo tomes en poco. Esta mañana, Shakandarabaya Masaya. Oh, Shahaya Rabaya. Hermana Vicky, venga por favor. Virginia, hermana Virginia. Oh, Sharabahaya Bandakandarabaya. Hay personas que están sintiendo y dicen: yo no soy digno. Ciertamente, no, nadie es digno. Pero lo que hizo Cristo Jesús te hace digno. Mi hermano, ven acá. Ven. Vamos a orar por los elementos. Le pedí al Señor que ponga, y estoy hablando y no estoy hablando de mi corazón, porque no podría hablar las buenas cosas que estoy diciendo, porque estoy diciendo al Señor: cambia mi corazón. En esta mañana solamente vamos a pedir, vamos a orar por el cuerpo, por el pan, vamos a orar por la sangre. Y solamente le digo una cosa, mi hermano: el que nos hace digno es Jesús. Es lo que hizo en la cruz del Calvario. No somos lo que nosotros hacemos. Una vez que lo que nos hace digno y entramos en las cosas de Dios, es lo que le podemos decir: tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno y 3 veces digno. No se trata de usted, se trata del Señor en su vida. Y Él lo mira de una manera especial. Él lo mira, no como la gente lo ha dicho, o como usted mismo ha distorsionado la mirada, pero el Señor lo mira completo. Lo mira en el propósito de Él. ¿Sí? En su juicio, en su benignidad y en su verdad. Así que venga en libertad. Venga en libertad. Yo no soy digno, pero la sangre de Cristo me hace digno. Oh, nadie es digno, pero esa misma sangre y ese cuerpo que fue la sangre derramada y el cuerpo fue partido, oh, nos hace dignos de poder darle la gloria y la honra al Cordero, que Él es el único que es. Gracias, Señor Santo, y que quite ya toda culpabilidad, todo remordimiento. Que las cosas no se ganan por actividades ni por obras. Las cosas se ganan cuando creemos que lo que hizo Cristo Jesús valió la pena. Y créanlo, mi hermano, créanlo. Oh, Sharakandara Masai. Aleluya. Y dice la Escritura: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga. Nos vamos a ir arriba, ¿sí? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Los elementos están repartidos. Por favor. Ya, por favor, tomen ustedes. Van a decir el vino, hermano. El pan. Usted va a bendecir, mi hermano, el cuerpo de Cristo. Y vamos a tomar el cuerpo de Cristo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oren, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, que nos justifiques, que nos santifiques, Dios, porque no somos dignos de ti, Señor amado, pero por tu gracia, Señor, por tu cuerpo y por tu sangre somos justificados delante de ti. Te damos gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo, tu cuerpo que fue torturado, inmolado, sacrificado, todo por nosotros, Señor. Y nos servimos en tu nombre, Señor, y lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Sírvase el pan. Este es el cuerpo de Cristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ore por la sangre, por el vino. Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Queremos bendecir, Señor, este vino, Señor, que representa tu sangre, Señor, derramada, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Tú derramaste, Señor, tu sangre para el perdón, Señor. Esta sangre que nos cubre nuestro cuerpo, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor, tu sangre divina, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos el vino, en señal de la sangre de un nuevo pacto. Gracias, Señor. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, por vosotros se derrama. Más de aquí la mano del que me pega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero de ahí de aquel, el hombre por quien es entregado. Gracias, Señor, porque nos habla de tu justicia y nos habla de tu amor. Que este día, Señor, sea tan reverente, Señor, porque ese es el oído en la parte espiritual, Señor. Porque el oído, lo que escuchamos, lleva a nuestra alma a la memoria. Y nuestra memoria nos lleva al Espíritu que nos habla de la reverencia. Que siempre que con nosotros nos recordemos y que sea diario, seamos reverentes a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y nuestra reverencia no es una reverencia de prudencia, sino una reverencia de gratitud. Entrar por los atrios con gozo, dice tu palabra. Y donde viremos, Señor, a la presencia de tu gracia, al trono de tu gracia y misericordia, donde encontraremos el oportuno socorro, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu cuerpo y gracias por tu sangre, Señor. Aleluya, Señor. Tú sabes lo que necesitamos en esta mañana. ¿Qué porción del cuerpo de Cristo necesitamos? Ojos, corazón, manos que nos habla de servicio. El vientre que nos habla, Señor, de fortaleza en ti, Señor. Oh, Sharabahaya. Señor, incluso nos hablas de tus espaldas, nos hablan de tu humildad. Yo no sé qué parte usted necesita, pero el Señor lo sabe. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Y los angustiadores no es su enemigo, no. ¿Sabe quién son los angustiadores? Es su carne. Usted mismo. Y ahora esta mañana el Señor está dando, de acuerdo a su necesidad, Señor, una porción de tu cuerpo.
y tu sangre que renueva, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias que yo sé que a través de esta situación, de esta ceremonia, de esta santa cena, Señor, tú estás derramando vida, estás derramando salud, estás derramando sanidad y bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que seamos reverentes, Señor, que honremos tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden recoger los vasos, por favor. Gracias. Y esta mañana, antes de irnos, vamos a hacer una oración. Mire, usted sabe la situación que nosotros como familia estamos pasando. Ahora de mañana recibimos y lo vuelvo a repetir, una llamada de una doctora, y realmente antes de que mamá esté mejorando, su cuerpo está deteriorándose. Yo podría decir como un hombre de Dios y teniendo el Padre que tengo, Dios Todopoderoso, pedirle que Él haga y extienda su vida. Yo no soy quien para decir o pedir tal o cual cosa, porque dice que Dios tiene todo en sus manos. Amén. Y la vida de mi madre no es de excepción. Sí. Es doloroso, es incierto. Cuando yo hablaba no sabía qué hacer. Incluso mi hija me dijo, vas a poder predicar. Una vez más, no se trata de cómo yo me sienta, ni cómo yo esté, sino quién tiene que ser predicado ese día. Y si el Señor me dio ese servicio, no porque soy capaz, pero yo necesito predicar a un Cristo para mi vida. Necesito que mi pensamiento persevere para que Él me guarde de paz. Sé que va a ser doloroso, pero enseguida puede ser que se cierre una puerta, pero se abre otra puerta. Una puerta mucho más grande y una expectativa a futuro. No de mañana ni pasado mañana, sino de una eternidad. Donde volveré a abrazar a mi mamá y agradecerle a Jesús por los padres y la mamá que me dio. Tal vez yo le pedí a otros padres, pedí a otra familia, pero yo escuché en la eternidad que Dios me dijo, te voy a dar algo mejor. Y así fue, me dio lo mejor y me está dando lo mejor. Y solamente tengo que traer a memoria lo que yo escuché en la eternidad pasada, que al Dios que iba a servir y al Dios que amo es bueno. Amén. Y que Él me da lo mejor. Gracias, Señor. Haz tu voluntad, Padre. Ya no mi voluntad ni lo que yo quiero, sino lo que tú crees que es mejor. Gracias, Señor. Y como dicen, no es un hasta luego, no es un adiós, sino te veo pronto, mamá. Estás en manos del Señor. Yo lo único que hago es entregarte, Señor, porque donde ella va a estar mucho mejor. Y no sé cuántos días pasará, Señor, pero está en tus manos. Yo te entrego, Señor. Todo dolor, toda aflicción, toda falta de conciencia, toda cosa que ya no se acuerda, ahora tú traes la memoria. Y ahora ella es perfecta. Ella ha peleado esa buena batalla, Señor.
a través de circunstancias, incluso llevando cosas y callando cosas. Ha sido, Señor, una buena maestra. Gracias, Señor. Oh, Sherahandara Vayamasai. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. El honrarte, alabarte y obedecerte no es condicionante a cómo yo me sienta o cuánto tú me ves. Porque siempre tú vas a hacer lo mejor para mí, Señor. Y para la familia. Gracias, Señor. Señor, ahora en esta mañana queremos rendir nuestras vidas, Señor. Y así como hemos alabado, hemos honrado tu palabra, también queremos honrar todas las cosas que vienen de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Y que pongas también en nuestra conciencia que no se trata de cuánto vemos, sino, Señor, de cómo lo vemos. Gracias, Señor. Bendice las manos que son prosperadas, bendice las manos, los negocios, los hogares, Señor. Bendice incluso esas intenciones, Señor. Bendice incluso en la escasez, me dice tu palabra, Señor. Porque es un poco de tiempo, pero solamente es para poner las cosas en su lugar, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Bendice las ofrendas. Bendice, Señor, los diezmos. Y seas tú, Señor. Y no solamente que bendiga, sino fructifica, prospera, Señor. Haz que todo vaya y corra bien, en perfección. Bendice, Señor, los hogares. Bendice los hijos. Bendice cada cosa que haga, Señor. Y esas manos sean bendecidas, Señor, en la ciudad, en el hogar. Y, Señor, y que puedan ver que las cosas vienen de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice y abona esta tierra, Señor, para que tu palabra sea esparcida y tu mensaje de salvación llegue aún a los confines de la tierra, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendígale al Señor. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Como dice, Dios tiene la última palabra. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Que esta semana sea una semana de recordación, que sea una semana en la cual nosotros podamos siempre manifestar la gracia de Dios, nuestra gratitud hacia el Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, oremos por el pastor. Sabemos, la Biblia nos habla, nos dice cuando Jacob amaba a José, ¿sí? Le protegía a José, pero lo perdió.